Venezuela. La economía, indicadores, criptos y tus finanzas. Saludamos al profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador y director de Olmos Group. Profesor, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, Juanito, todo bien, con el favor de Dios, por aquí esperando para conversar. Bueno. Qué bueno. Profesor, recientemente, el Observatorio Venezolano de Finanzas, también se dice, compartían detalles sobre el comportamiento de la inflación durante marzo, se aceleró en definitiva. Pero también el Fondo Monetario Internacional ha ofrecido nuevos datos, cálculos, proyecciones a propósito del comportamiento de la economía venezolana. Proyecta una alta inflación para este año y un 2025 con crecimiento moderado en Venezuela. ¿Cuál es su lectura y haciendo la comparación además de esos datos hasta ahora ofrecidos, profesor? Y bueno, Vanessa, Guillermo, fíjate, el Fondo Monetario nos tiene acostumbrados siempre, cada 4 meses, nos regala este informe que llaman Panorama Económico Global. El día de ayer se hizo público y bueno, pues hay cifras del mundo entero, ¿no? En el caso de Venezuela, la proyección que se tiene de crecimiento del PIB es de un 4%, pero recordemos que estos cálculos ellos los hacen en función de las expectativas racionales, es decir, lo que ya se sabe que pasó, lo que se conoce y lo que se cree que va a ocurrir en función del comportamiento y del escenario estudiado, ¿no? Siempre con la visión más conservadora. Y hasta el mes de marzo, para la construcción de este documento que presenta en abril, pues seríamos una Venezuela con una libre de sanciones, una cantidad de cosas que no es el escenario que tenemos hoy, sobre todo después del día de mañana, que posiblemente pues cambien las condiciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, efectivamente esto es bien importante, esta proyección que hace el Fondo Monetario tiene un gran depende escrito detrás, porque de alguna manera ese crecimiento está sujeto a el escenario político venezolano desde el punto de vista de las sanciones. Sí, porque esto mañana puede, como tú bien dices, cambiar radicalmente. No obstante, yo decía al comienzo del programa, hay buenas noticias para Venezuela. Estamos hablando de crecimiento, Aaron. ¿Hace cuánto tiempo no hablábamos de crecimiento también en Venezuela? Y agrego yo ahí, profesor, en aras de capitalizar el tiempo, la proyección del Fondo Monetario Internacional es crecimiento de 4% del Producto Interno Bruto, pero eso que representa sobre todo en una economía inmersa en una grave crisis desde hace ya tanto tiempo. Claro, bueno, fíjate, el indicador que se utiliza es el PIB, GDP en inglés, y al final de cuentas, pues el crecimiento es una variación positiva de ese PIB, ¿no? Ese crecimiento que calcula el Fondo Monetario, efectivamente, es una proyección. ¿Cuándo crecimos nosotros? En 2022, 8%, eso es muy cierto. Hubo un crecimiento para 2023, bueno, está todavía en discusión, ¿no? Según datos oficiales, que no los hemos visto en el Banco Central, por ejemplo, pero el Ejecutivo siempre lo dice, la economía creció. Según entes gremiales nuestros, la economía se contrajo, ¿no? Pero lo cierto es que el hecho de que existe un crecimiento y parte de desarrollo es algo importante para las economías, y eso depende de la política económica y los acuerdos políticos que se den, ¿no? El tema de la inflación que se proyecta, bueno, efectivamente es un gran indicador también, que te habla de una aceleración de la liquidez, cosa que viene pasando semanalmente. Cuando vemos los datos de liquidez del Banco Central, recordemos que estamos en un año muy particular, un año electoral, el 18 de julio elecciones, 1 de mayo que está la vuelta de la esquina, quizás algunos anuncios, no tanto de aumento del salario mínimo, sino quizás aumento de las transferencias, ¿no? Pero lo cierto es que el escenario venezolano sigue enrarecido y toda esta situación que se está generando con las sanciones ya está generando ruido, incertidumbre, ¿no? Que de alguna manera ir a invertir en Venezuela dice, bueno, mira, vamos a esperar a ver qué pasa el 18. En 1 de mayo vamos a ver qué pasa, si hay aumento salarial o no. Vamos a ver qué pasa en el mes de julio con las elecciones. Y quizás estaríamos pensando que en un escenario de mayor tranquilidad pudiese ser el hecho, bueno, de saber qué pasó con el salario, qué pasó a nivel político y qué pasó con las sanciones. Y de hecho, de aquí a allá, tendríamos que llegar quizás el mes de agosto. Claro. Ahora, ¿hay un crecimiento real? ¿Hay una política económica o hay un sector que es el que está catapultando todo esto? Mira, buena parte del crecimiento está impulsado por la regulación que se está generando a nivel de la intervención cambiaria que hace el Banco Central, y eso depende en gran medida de los avances en los acuerdos políticos para poder tener acceso a los mercados internacionales por la venta de crudo y los dólares de Chevron. Y esta situación de estabilidad se quiebra, se rompe a partir del día de mañana, por ejemplo, si pasa uno de los escenarios, bueno, pues ya quizás no estaríamos hablando de crecimiento, sino más bien de contracción.
Hay que entender que este crecimiento que se está proyectando es eso, es una proyección, no es necesariamente tan real, en términos de que dependerá de las tomas de decisión de los principales actores el hecho de que esto siga el curso que se está planeando, pensando. Profesor, ya para concluir, estamos próximos a conocer si se reimponen o se hacen más duras, se endurecen las sanciones al sector petrolero y gas, entre otros, en Venezuela. Esas sanciones pudiesen afectar la actividad petrolera de Chevron. Es más, si se reimponen las sanciones, empeoraría la economía mucho más de la que teníamos o el escenario que teníamos hace más de un año, ¿o no? Fíjate, si se reimponen las sanciones, pudiésemos llegar a un escenario, por eso es que estas cosas hay que tratarlas a nivel de escenario, ¿no? Parecido al del año pasado, ¿no? Antes del alivio, solamente que ya hay variables distintas, hay variables diferentes en el entorno. Por ejemplo, la situación Irán-Israel, eso no estaba pasando el año pasado como tal, sí estaba lo de Ucrania-Rusia, ¿no? Entonces el escenario geopolítico se está enrareciendo, eso está generando una distorsión en los mercados, y es en este escenario donde, de reimponerse las sanciones, Venezuela se vería obligado quizás a ir a otros mercados, a tratar de vender a descuento petróleo. Eso va a significar siempre menor cantidad de divisas en el flujo de caja y por ende va a afectar la política de intervenciones y por ende va a afectar el tipo de cambio y la situación en el mercado interno. Profesor, gracias por estar con nosotros. Recuérdenos sus coordenadas, por favor. Siempre en la orden, Guillermo, Vanessa. Mira, pueden ubicar en X, en Twitter como @AaronOlmos, Aaron con AA, nombre hebreo, y en Instagram como @AaronOlmos1. Siempre estamos a la orden. Un abrazo, profesor. Feliz día. Igualmente, un gran abrazo. Aaron Olmos, docente, investigador, economista, por supuesto, y director de Olmos